Es una bendición y un privilegio poder estar aquí frente a ustedes para compartir la palabra de Dios. Esta semana inicia una nueva serie de mensajes, ¿verdad? Edificando mi ministerio. Es lo que se llama esta semana, edificando mi ministerio. Y bueno, yo quiero comenzar en este punto de ministrando en un mundo en ruinas. Es lo que el Señor me puso en el corazón este mensaje. Fíjense que, pues no sé si ustedes, ¿verdad? Pero yo he visto ahora muchas noticias muy desgarradoras. Noticias donde vemos fotos de lo que está haciendo la guerra, de lo que está haciendo las personas que han tenido que emigrar, ¿no? Salir de su casa. Pero a veces veo esas fotos, esas imágenes, y veo uno ciudades destruidas, casas, carros, cosas, y me da mucha ternura y me desgarra el corazón cuando veo así una muñeca tirada allí en medio de la calle. Porque uno se está preguntando cuántos esfuerzos le tocó a la gente hacer una casita, tener un vehículo, tener cosas, y seguramente lo disfrutaron, y en 2x3 esto desapareció. Y uno se pregunta, ¿cómo van a reconstruir eso? ¿Verdad? Como que ve uno bien complejo esta situación. Mucha gente cuando piensa en construir, pues se imaginan terrenos bonitos, ¿verdad? Así parejitos, ya nomás para llegar y construir. Pero ahora la gente le ha tocado construir sobre ruinas. O sea, le está tocando. Y creo que en relación al ministerio no está tan lejos de eso, que también a ustedes, a nosotros, nos toca construir un ministerio sobre ruinas. ¿Y por qué digo eso? Porque seguramente cuando ustedes van a ir al campo, ahora, en el verano o cada fin de semana, ustedes todos quisiéramos que el campo fuera maravilloso, ¿no? O sea, una receptividad inmediata, un ministerio fructífero rápido, gente encantada de tu liderazgo, que a todos le van a decir que sí. Pero ¿sabes qué? Eso está en tu mente, porque la realidad no es esa. La realidad es que vivimos en un mundo quebrado, en ruinas, y nos estamos enfrentando países en hambruna, en pobreza, problemas de migración, económicos, guerras asimétricas, problemas ecológicos, y bueno, ya le paro, si no se van a deprimir, ¿verdad? Porque la verdad, este es el mundo que nos espera, ese es el mundo en el cual nosotros vamos a ministrar. Y claro que ministrar en un mundo así puede llevarnos al desánimo, a la desesperación, incluso hasta perder el propósito por el cual fuimos llamados, por muy real y convincente que haya sido. Así de que edificar el ministerio, hermanos, no es fácil, y menos en estos tiempos. Es complicado. Así de que yo quiero que en esta mañana reflexionemos en un ejemplo de edificación en medio de circunstancias adversas y aprendamos principios de la palabra de Dios para construir un ministerio así, en esas circunstancias. Y miren, quiero hablarles de Jeremías, porque Jeremías fue un profeta que le tocó vivir el peor de los tiempos. Así lo digo, el peor de los tiempos del Antiguo Testamento. Y de hecho, cuando Dios lo llama a Jeremías, allá en Jeremías 1:10, dice, yo te he puesto para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. O sea, es una situación paradójica, ¿verdad? Pero así le toca a Jeremías vivir ese tiempo. Y fíjense que cuando Manasés anuncia el nacimiento de Josías,
No, pues todo patillos y bombas y todo, ¿no? Y ni quien se fijara en este nacimiento de Jeremías, porque más o menos son de la misma edad. Cuando Jeremías fue llamado al ministerio, él tenía 18 años y Josías había empezado su reinado a los 8 años. Entonces, a esas alturas, porque Jeremías es llamado en el año 13 de Josías. Josías tenía 21 años y Jeremías tenía como 18, más o menos. O sea que más o menos ahí van de la edad, ¿no? Y sabemos que Josías tuvo un reinado bueno. Así de que seguramente el inicio de este ministerio pues ha de haber sido muy bonito para Jeremías porque coincidía, o sea, tenía mucha afinidad con Josías. Josías hizo una labor de limpieza, de quitar ídolos y todo esto. Pero resulta que Josías muere. Muere de una manera abrupta, súbita, por ir a una guerra que no tenía por qué haber ido. Pero bueno, así muere Josías y entonces Israel empieza a vivir los años más difíciles de toda su existencia. De toda su existencia. Realmente amenazada su existencia. Allí ya se habían ido los ídolos cananeos, pero pues muere Josías y vienen de regreso. Vienen los dioses cananeos, los dioses egipcios, los dioses asirios. Y Jeremías estuvo advirtiendo sobre un desastre nacional. Él decía, se avecina el hambre, se avecina la muerte, se avecina el exilio. Eran palabras duras, porque la nación a la cual él le toca ministrar es una nación apóstata. Así de que no fue bien recibido. Él tuvo persecución, afrontó oposición más fuerte que ningún profeta de todo el Antiguo Testamento. Jeremías, de verdad que la tuvo muy fea, ¿eh? Así de que, pues, muy difícil. Además, traicionado por sus amigos, traicionado por su familia. Los hombres de Anatot incluso maquinaron cómo matarlo. Así estaba la situación, ¿no? Entonces, él lloró por esa situación, él le pidió a Dios, le dolió en su corazón ver una nación que dejó a Dios fuente de agua vivas para cavar cisternas, y cisternas que no retenían aguas. Jeremías se siente amargado, indiferente por la indiferencia del pueblo. Él desea orar y en varias ocasiones Dios le prohíbe orar por su pueblo. Y fíjense que la cosa estaba tan crítica que Dios dice, aunque venga Moisés y venga Samuel a interceder, yo no voy a cambiar lo que he decidido hacer a esta nación. Así de que miren, 30 años de ministerio, de 40 que duró el ministerio de Jeremías, ¿cuántos creen que estuvo de convertidos? Pues solo 2, ¿verdad? Baruch, el que escribía, y allí un etíope al final. Solo 2 en un ministerio largo. Cualquiera se puede desanimar o no. ¿No creen? Pues tanto tiempo y con poquito. Miren, tanto lo expresa así que dicen el 15:10, ay madre mía, ¿por qué me engendraste? Hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Yo no sé si alguna vez ustedes no han dicho en su campo, ay madre mía, ¿para qué me trajiste aquí? ¿Verdad? Pues fíjense, pero aguantar en un ministerio, permanecer fieles al llamado, aun cuando veas tal vez pocos resultados, imperceptibles, o tu campo es idólatra, difícil. Quizás le vas a pedir como Jeremías, Señor, así como comenzamos, acuérdate de mí, visítame, véngame de todos mis enemigos, ¿verdad? A lo mejor eso puede uno llegar a pedir, ¿no? El dolor es tan grande de Jeremías que no puede con esta desilusión. Bueno, tanto que dice, Señor, fueron halladas tus palabras, yo las comí, tu palabra me fue por gozo, por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. No me senté en compañía de los burladores, ni me engreí a causa de tu profecía.
Es como si Jeremías dijera, Señor, he ido al seminario, Lacey, me porto bien, hago todo en mi campo. Y la verdad, ¿por qué? ¿De qué se trata esto? O sea, ¿por qué este poco resultado? Jeremías de verdad sufrió. Y yo creo que fue un shock. Jeremías ve que el impío prospera. Josías ha muerto, el pueblo terco, rebelde. Y el asunto está que llega una crisis muy fuerte para él. Señor, dice, tú parece que esto es una ilusión. Tú eres una ilusión para mí. Pero bueno, el Señor va a sacudir al profeta. Y yo creo que también nos sacude a nosotros cuando estamos en un campo ante una situación donde no nos sentimos tan bien. ¿Cuál es el punto que el Señor le va a tocar? Y ahí vamos a centrar este mensaje, en el versículo 19. ¿Qué se necesita para ser el constructor que Dios quiere que seamos? Porque Dios dice a Jeremías, yo te he puesto para edificar. Y estamos hablando de edificar el ministerio. El ministerio, primeramente, se centra en Dios. Dice allí, por tanto, así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Fíjense que el Señor no fue suave en cómo escucha la actitud quejumbrosa del profeta, Y para ser un constructor de Dios, necesitas centrar tu ministerio en Dios. No se trata de nosotros, no se trata de cómo estoy, no se trata de cómo me siento, no se trata de cómo me tratan en el campo, o si tengo éxito incluso. Pero ¿sabes de qué sí se trata? Se trata de que estés en el lugar que Dios quiere que estés y que hagas lo que Dios quiere que hagas. De eso se trata. Incluso si Dios te dijera no ores, como le dijo a Jeremías. Y eso fue un shock porque él no podía entender cómo es que no puedo orar. En el 14:19 él dice, Señor, dice, ¿has desechado eternamente a Judá? ¿Has aborrecido tu alma a Sión? ¿Por qué nos hiciste herir sin que haya remedio? Él está sorprendido y él está de alguna manera renegando. Señor, ¿pero por qué nos haces esto? Y por eso Dios le dice, tú estás renegando y ¿sabes qué? Estás cruzando una línea muy peligrosa, de modo que tú necesitas convertirte al profeta. Fíjense que le dice, si te arrepientes, en ese versículo 19 hay 4 veces la misma palabra, te arrepientes. Si tú te conviertes a mí, yo te restauraré. Dios también se va a arrepentir en un sentido, te voy a restaurar. Ahora, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Qué me puede desviar del ministerio? Aquí Jeremías está cruzando una línea muy fina, quejándose. La semana pasada la hermana Dora nos habló qué es lo que nos desviaba del ministerio, ¿no? Habló del materialismo, del sensacionalismo, del protagonismo y muchos ismos. Yo creo que nos pueden desviar del ministerio. Fíjense, una pequeña desviación, pero puede terminar llevándonos a una distancia pues muy considerable. Arrepiéntete y yo te restauraré. Así de que ese es un llamado de atención de Dios para nosotros. Si donde estamos sintiendo que no tiene sentido, que no hay sentido porque Dios nos puso allí. Pero ¿sabes? Dios sí tiene un sentido. ¿Y cómo lo vas a ver? Pues cuando nos arrepintamos y volvamos a Él. Arrepiéntete, dice, y delante de mí estarás. Dice en el hebreo, estarás en mi presencia.
continuarás estando en mi presencia. ¿Se acuerdan del caso de un rey que desobedeció a Dios? Saúl le perdonó la vida a Agag, el rey amalecita. ¿Y qué fue? ¿Qué pasó? Dios lo desechó para no estar más delante de él. Así de que se requiere humildad para darnos cuenta qué es lo que nos está pasando y volvernos a Dios para que estemos en el lugar donde debemos de estar. Ese es el primer punto. Si queremos ser constructores de Dios, hay que enfocarnos en Dios. El segundo lugar, para ser esos constructores, debemos de expresar lo valioso que Dios te ha dado. ¿Qué es lo que Dios te ha dado a ti? Su palabra. Así de que expresa eso. Dice, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos la boca de Dios en el lugar donde nos ha puesto. ¿Qué es lo que Dios quiere compartir a estas personas? Jeremías, para ser vocero de Dios, tenía que hablar las palabras preciosas de Dios. Porque, aunque fíjense, el mensaje de Jeremías es un mensaje duro, pero era precioso porque tenía que ver con darle la salvación al pueblo. Por eso era precioso. Pero en lugar de eso, ¿qué dice Jeremías? En vez de decir esas palabras preciosas, empieza, Señor, acuérdate de mí, véngate de mis enemigos, ¿verdad? Son palabras vanas, ligeras. ¿Se acuerdan de un profeta que estuvo en una cueva y ya se sentía acabado? Y ese profeta, aunque había terminado los profetas de Baal y había orado porque viniera la lluvia después de años de sequía, ¿se acuerdan qué empieza a decir? Me quiero morir, me quiero morir. O sea, y no soy mejor que mis padres, empieza a decir. ¿Y saben qué le dijo el ángel de Jehová? Tú levántate y come. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No? No, pero es que yo solo quedo. Pobre de mí, mira nomás. Y le dice Dios, no, nada. 7,000 hay quienes no han doblado sus rodillas ante Baal. Así de que, por eso dice Dios, entresaca lo precioso de lo vil. Es interesante que esa palabra precioso se refiere a joyas. ¿Cuál es lo precioso que Dios te ha dado? Tienes que entresacarlas. En vez de estar con la queja de que aquí la comida no me gusta, de que aquí el clima, de que aquí el cansancio y de que aquí no sé cuánta cosa, fíjate que el desánimo nos hace a veces decir puras tonterías, ¿eh? El desánimo nos hace perder el enfoque de lo que estamos haciendo. Dicen que un hombre estaba trabajando duramente en una construcción y se acerca a uno y le pregunta, ¿usted qué hace? Y él dice, yo trabajo duro para darle de comer a mi familia. Ah, ok. Y se acerca con otro, ¿y usted qué hace? Pues bueno, yo aquí estoy picando piedra, estoy haciendo un cimiento. Pero se acercan con un tercero trabajador y le dice, ¿y usted qué hace aquí? Pues yo estoy haciendo una catedral. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, una persona que tiene puesta una visión y no la queja. Lo precioso y no lo vil. Así de que, si queremos nosotros ser esos constructores, tenemos que profundizar en la palabra de Dios, porque esa es nuestra fuente, eso es lo precioso que Dios nos ha dado, y eso es lo precioso que tenemos que compartir si queremos ser como la boca de Dios, ¿no? Y bueno, un tercer punto para construir un ministerio, influye en medio de esta generación. ¿Qué le dice aquí Dios? Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Conviértanse ellos a ti. Si alguien tenía que cambiar, era el pueblo, pero no el profeta. ¿Pero qué creen? Pues el pueblo está en una situación
de falta de fe, de falta de confianza, y el profeta empieza a ser como ellos. Por eso le dice Dios de una manera dura: conviértanse ellos a ti, tú no a ellos. Fíjense que es triste, pero se habla de muchos misioneros que han ido a campo. Han ido a campo inspirados, ilusionados, y después de estar un buen tiempo allí y no ven resultados, ¿saben qué ha pasado? Ellos se convierten en musulmanes, o en a quien querían ellos convertir. Resulta que ellos terminan siendo como ellos. Ese es un peligro. Personas que han encontrado pues su vocación en el pastorado y entran bien animados, ¿verdad? Pero empiezan a haber problemas en la iglesia, dificultades, y ¿saben qué? Pues empiezan a cambiar. Terminan a veces hasta con más falta de fe que la misma iglesia, y terminan dejando el ministerio. ¿Por qué? Porque se convirtieron al otro, ¿no? En vez de influir, en vez de que ellos se convirtieran a Dios o siguieran el ejemplo del profeta, del pastor, del misionero, pues todos terminan haciendo lo contrario. Jeremías está cambiando, se está amargando. ¿Por qué? Porque no ve respuesta allí en el campo donde le tocó. Y fíjense que eso es difícil. Para un siervo, a veces piensa: no, yo voy a aguantar en el campo, venga lo que venga. Acuérdate de Pedro. Pedro dijo: yo no te voy a negar, aunque me tenga que morir contigo. ¿Y qué pasó? 3 veces lo negó, y no solo eso, maldijo y juró que no conocía a Jesús. A veces es bien difícil ese asunto de la fidelidad a Dios, del llamado de Dios, porque hay mucha presión, hay mucha tensión, hay mucha influencia de afuera. Necesitamos una firmeza inquebrantable para que no influyan en ti. Porque de verdad, incluso aquí mismo, ¿no? A lo mejor de repente tus compañeros están desanimados, que ya no quieren hacer tarea, y tú te dejan arrastrar también por ese ánimo. No te conviertas en los demás. No te conviertas en los demás. Y hoy más que nunca, jóvenes, vivimos en un tiempo con muchos distractores, con mucha tensión, con muchas cosas que pueden desviarnos de la mirada y del enfoque en el Señor y en el ministerio. Hay un hombre muy famoso, el doctor Martin Luther King, un ministro bautista, vocero de los derechos civiles en los Estados Unidos, que él empezó a luchar porque se reconocieran, ¿verdad?, los derechos de los afroamericanos. Y eso le costó la vida. Eso le costó la vida cuando lo asesinaron allá en el 1968. Pero antes él había recibido un premio Nobel de la Paz en el 64. Un hombre que no se dejó influenciar por el odio, por el racismo, sino que luchó y levantó a toda una generación para que fuera una generación digna. Un hombre que influyó en los otros para motivar el cambio. Así se construyó un ministerio, ¿verdad?, siendo de influencia. Y Dios le dice eso: sé tú un hombre de influencia, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y por último, hermanos, un elemento más importante para poder estar construyendo el ministerio. ¿Saben cuál es? Aférrate a las promesas de Dios. Aférrate. Ya en el 20 hasta el 21 dice: te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Dios le está recordando a Jeremías desde su llamado, porque esas promesas se las dio desde que lo llamó, allá en el capítulo 1, en el 18 y 19, cuando le dice: mira que te he hecho fuerte,
como ciudad fortificada que no se puede conquistar, como columna de hierro o pared de bronce. Te enfrentarás a toda esta tierra, a los reyes, a los funcionarios, a los sacerdotes y al pueblo de Judá. Ellos pelearán contra ti, pero fracasarán, porque yo estoy contigo para protegerte, dice el Señor. Así de que si tú quieres permanecer en el ministerio, edificar tu ministerio, ¿qué crees? No se trata de que tú lo edifiques, se trata de lo que Dios edifica a través de ti. Y saben, Dios te ha puesto como una ciudad fortificada, como una columna de hierro. El asunto es, ¿lo crees? ¿Crees eso? En el campo te van a pelear, pero solamente la promesa de Dios te va a hacer permanecer allí. Así de que a veces uno puede estar en un campo sin resultados, pero si estás con la convicción de que allí es donde Dios te quiere tener, pues ahí vas a estar. Pero ¿cómo no te vas a volver loco? Pues necesitas una promesa de Dios. Necesitas la promesa de Dios, porque si no, sin la promesa de Dios, no puedo aguantar en ningún lugar. Necesito que Dios me afirme. Él es el que te puede afirmar. Miren, para el profeta no era nada fácil. A él le tocó presenciar lo más difícil. Ya le había tocado ver el cautiverio, la primera fase del cautiverio babilónico. En el 605, 10,000 ciudadanos destacados se fueron al exilio. La crema innata, ¿no? Entre ellos Daniel, Ezequiel y todos los utensilios del templo se fueron. Él estaba viendo una ciudad destrozada, mal. ¿Y qué creen? Venía lo peor. Venía lo peor. Lo peor era la otra deportación. Y finalmente, cuando vienen los babilonios en el 587 para quemar la ciudad, viene lo peor. Allí Jeremías aconseja rendición, pero dijeron no, y total que se fueron a Egipto y anduvieron haciendo de todo, pero al final de cuentas no podemos estar en una sociedad en crisis, quebrada, y no volverse loco. Necesitas la promesa de Dios, porque la promesa de Dios es el faro que ilumina en la tremenda oscuridad. A mí me llama mucho la atención y me gusta mucho el cuadro de honor que Dios pone allá en Hebreos de los hombres de la fe. ¿Cómo edificaron ellos sus ministerios? Pues contra viento y marea. Contra viento y marea, porque vemos hombres que sufrieron azotes, vituperios, apedreados, muertos a filo de espada. Pero ¿qué dicen? Que los sostuvo la fe, las promesas de Dios, como viendo al invisible. Y algunos ni siquiera lo vieron, pero creyeron que Dios tenía lo mejor para ellos, una ciudad en el cielo. Así de que, hermanos, yo no puedo estar aquí si el Señor no me sostiene. Tú no puedes estar en el campo si Dios no te sostiene, con su palabra, con sus promesas. Así de que para concluir, hermanos, edificamos un ministerio solo si nos enfocamos en Dios, si entresacamos lo precioso de lo vil, si influimos en esta generación, que no influyan en nosotros, y si nos aferramos a las promesas de Dios. Podemos ser constructores de una nueva generación de gente que ahorita está sin esperanza, pero necesitan la esperanza, porque viven en un mundo quebrado, en ruinas. Ahora son ustedes, somos nosotros los Jeremías de este tiempo, que nos toca vivir tiempos difíciles. Ese canto que cantamos me encanta, oh tu fidelidad, y está en Lamentaciones. Pero saben, ese canto se canta no con un fondo bonito, El fondo de este canto es una ciudad quemada, que le sale humo. Allá está, en Lamentaciones, por eso tiene el nombre de Lamentaciones. Se están lamentando de cómo está la ciudad, en ruinas. Pero aún en ruinas podemos cantar y decir y afirmar: el Señor es fiel,
Su fidelidad permanece, nunca se acaba, porque sus misericordias son permanentes. Así de que tenemos que creer que Dios en este mundo destruido, Dios sigue edificando ministerios, Dios sigue edificando vidas, y tú puedes ser ese constructor para que seas fiel hasta el final. Que Dios les bendiga, hermanas.